Make the ground shake. Anticipado. Este es un ingreso recibido por anticipado. Entonces, base NIF 50 millones, base fiscal 0. ¿Qué tratamiento le daremos para el impuesto diferido? Bueno, miremos este otro. Ingresos recibidos por anticipado. Base contable NIF dice 100 millones. Base fiscal NIF 80 millones. Bueno, bien. Costos de investigación y desarrollo, o sea, son un diferido. Están haciendo un proyecto, están llevando un diferido. Entonces me dice contable NIF 220 millones, perdón. Y ese proyecto base fiscal 0. Bueno, bien. Vamos a mirar este otro. Un gasto de nómina, dice provisión de prestaciones sociales. Provisión prestaciones sociales. 55 millones en lo contable, base fiscal 50. ¿Qué será eso?
Bien, vamos ahora a mirar este. Cuentas por pagar a proveedores con donación de una deuda. Entonces, le condonaron una deuda. Es un pago a proveedores. Las cuentas por pagar a proveedores aparecen así. 85 millones, 5 millones. Bien, otro. Tenemos aquí otro. Bueno, no tenemos más. 10 escenarios. Bueno, vamos entonces a corregirlos. Vamos a corregirlos, ¿vale? Bien, ¿quién me ayuda con el escenario 1? Abramos micrófonos. ¿Quién me ayuda con el escenario 1? No me digan que el único que estaba en línea era yo. Tenemos que valor neto en libros. Buenas tardes, de 7 millones Adela, 500. Adela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Bien, ido? ¿cómo está, doctor? Muy Bueno, bien. aquí haciendo los primeros pininos en esto. Dice que de base valor neto en libros de la propiedad, planta y equipo 7 millones 500. La base fiscal es de 8 millones 500 y la norma dice que cuando la base fiscal es mayor, cuando la base fiscal, perdón, sí, es mayor que la base de NIF, tenemos una diferencia pasiva, perdón. Bueno, miremos bien. Primero que hay que mirar es la cuenta a qué pertenece. Una cuenta por cobrar a qué Cuenta de activo, a una una cuenta de cuenta activo. de activo. Muy bien, muy bien. Ahora me dice, la base fiscal es de 7 millones 500 y la base, perdón, 8.500. 8.500 base fiscal y 7.500 base IFRS. Exacto. Cuando Entonces, la base fiscal es mayor en activo, se genera una diferencia activa. una diferencia activa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo estos 8.500 y le resto estos 7.500. Voy a tener una diferencia activa ¿de qué? De 1 millón, ¿cierto? Le aplico el 31%, ¿cierto? El 31% que es para el próximo año y eso me va a dar un valor De 310.000 de impuestos. exacto, que es que esa es la diferencia, la tarifa, ¿cierto? Sí. Le aplico la tarifa del 31%. En un momento, cambio aquí. Formato, número, listo. Aquí es el 31% y yo le aplico este, que este va a ser ¿qué? El impuesto diferido. Entonces, allí me va a dar lo que realmente voy a llevar como ¿qué? Como impuesto diferido. 310.000 pesos va a ser mi impuesto diferido. ¿De acuerdo? De Adela, acuerdo. ¿por qué decías que hasta ahora dando tus primeros pasitos en esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Porque como no estábamos como en las empresas donde estaban, pensaban que no estaban, que como no estaban obligados a presentar el formato 2516, entonces no lo
no lo hacían. Ujú. Y ya, sí, entonces ya este año sí toca hacerlo. Claro, Porque Adela, no, bueno. Ok, pero tú ya manejas impuestos diferidos y demás. sí, sí lo manejo, pero no lo había, o sea, el formato 25 y 16 es primera vez que lo voy a presentar. Ok, ya más adelante te vamos a explicar cómo funciona eso. Bueno, Ok, bien, muchas gracias, Adela. a Otra usted. persona que nos colabore con el segundo escenario. Bueno, profesor, yo colaboro aquí con el segundo. Marlon, qué alegría Señor. saludarte. ¿Cómo vas? Gracias, profesor. Igualmente. Bueno, Marlon, profesor, aquí en este caso que tenemos un instrumento financiero cuyo valor, pues, NIF libros es de 50 millones de pesos y tiene un valor fiscal de 52 millones de pesos. Esto generaría, de acuerdo con lo que dice la norma, una diferencia temporaria pasiva, porque la base fiscal es menor que, perdón, la base fiscal es mayor que la base contable. bueno, analicémoslo, Marlon. Bien, vamos a Ok, analizar un instrumento financiero. ¿A qué grupo pertenece? Un instrumento financiero pertenece, en este caso, al activo. al ¿De acuerdo? activo, correcto. Activo. Entonces, la base NIC son 50 y la base fiscal son 52. Aquí lo que estamos mirando es la diferencia y la vamos clasificando de una vez. Entonces me dice que cuando una diferencia en lo fiscal es mayor que en lo contable, una diferencia en lo fiscal es mayor que en lo contable, me da una diferencia que Pasiva. activa. ¿De acuerdo? Una diferencia activa. Muy bien, Marta. Muchas gracias. Entonces tenemos 2 millones, le aplicamos la tarifa de esos 2 millones, que es el 31% para el próximo año, y eso me da una diferencia, un impuesto diferido de 6 millones, de 620, perdón, Activa. de 620,000. ¿Listo? Muy bien, Marlon. Muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo te ha ido con esto del impuesto diferido? ¿Ya lo Bueno, manejabas? sí, lo he manejado, pues por ahí como dice uno, tengo un machetico, cada vez que voy a hacerlo tengo que recurrir a él. Pero sí, porque tiende uno a crearse siempre a la confusión, pero sí he alcanzado a manejarlo. Qué bueno, qué bueno. Bien. Bueno, listo. Muchas gracias, Marlon. Otra persona que nos quiera colaborar con el escenario 3. Yo, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Lidis Rodríguez. Lidis, ¿cómo te ha ido? Bien, cuéntame, ¿qué pasó Bien. con este escenario 3? Bueno, en el escenario 3 tenemos que en contabilidad NIF tenemos 100 millones de pesos en el activo de propiedad, planta y equipo y la base fiscal son 70 millones. Es decir, que en contabilidad tenemos un valor superior a la base fiscal. Eso nos genera una diferencia temporaria que nos va a generar un impuesto diferido pasivo. Un pasivo. Bueno, esa es la respuesta, pasivo. Pasivo porque, pues si yo llegase a liquidar mi activo, llegar a vender mi propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos, pues voy a incurrir digamos que voy a incurrir en el pago de un impuesto, que es básicamente el impuesto diferido, pues yo lo interpreto así, es como el impuesto que me tocaría pagar si yo llegase a liquidar mis activos por el valor que los tengo reconocidos en mi contabilidad. Entonces, en ese caso me generaría, la diferencia serían 30 millones de pesos, la diferencia temporaria, y a eso le aplicaría la tarifa. Perfecto, perfecto, esa es la conclusión. Ahora, Entonces, dime. otro tema. Si ese activo es depreciable, pues, bueno, en cuanto a la tarifa, tengo como una inquietud. Si el activo es depreciable, pues se supone que uno vía depreciación lo iría a recuperar y sería la tarifa del 31. Pero si se trata de pronto de un activo no depreciable, ¿verdad? Y que de pronto la forma en que yo lo vaya a recuperar, pues, o de pronto la tarifa a la que del impuesto que me vaya a generar ese activo al liquidarlo, sea no de la tarifa de renta, la tarifa general de renta, sino la de ganancias ocasionales. En ese caso, el impuesto diferido debería calcularlo con la tarifa del 10, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ¿cuándo vas a tener esa diferencia? Mira, hasta el momento de la venta.
Porque si tú lo sigues depreciando normal, pues no hay problema. Ujú. Vas a tener una tarifa del 31 porque vas a generar renta sobre esa tarifa. Vas a generar de pronto hasta un interés, perdón, un impuesto diferido del 31, ¿sí? Pero tú Pero, cuando... por ejemplo, en este caso que estamos viendo, que es el punto 3, ahí yo veo que el activo no tiene ningún tipo de depreciación. Entonces yo diría, yo podría asumir que pues ese activo cuando lo vaya a liquidar, pues lo que me va a generar es, o sea, digamos que el valor del activo lo voy a recuperar o vía venta, lo puedo recuperar o vía venta o vía depreciación. En este caso sería vía venta, pues suponiendo que el activo no es depreciable. Entonces uno lo calcularía el 10. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo puedo también tener en cuenta, por ejemplo, una depreciación, ¿sí? Y va a pasar igual, depreciación, no sé, 500, colocar un valor ahí, y fiscal Sería el 31. ¿listo? Entonces, aquí la depreciación también me va a generar el impuesto diferido. ¿Ves? ¿Qué pasa cuando tú me dices, es que yo voy a vender el bien? Tú únicamente vas a generar bien o la ganancia ocasional en cuanto se presenta, hasta el momento de la venta. Cuando antes tú no puedes determinar si habrá impuesto diferido o no, solamente hasta el momento de la venta. ¿Ves? Porque la ganancia me va a afectar es que una diferencia temporal. ¿Por qué una diferencia temporal? Porque yo la voy a llevar o como un ingreso o como una renta pasiva en el momento en que yo tenga ese activo por menos de 2 años. Entonces la norma por ahí, el artículo 307, cuando tú me hablas de esto, el artículo 307, me dice, mire, cuando usted me vaya a vender un activo, usted lo primero que tiene que tomar es el costo histórico y determinar cuánto tiempo duró en propiedad. Si duró menos de 2 años, es renta líquida. Pero si duró más de 2 años, es ganancia ocasional. Entonces, si es renta líquida, tú me declaras al 31 o al 32 o la tarifa que tenga la utilidad. La utilidad. Correcto. Pero si es ganancia ocasional, tú me vas a liquidar al 10%. ¿Ves? Pero mira que ya no va a pasar ni por el activo ni por el pasivo. Ya lo único que me va a generar es al momento en que es el saldo. Un ejemplo. Yo tenía en mi activo aquí, pongámosle otra situación, yo tenía 70, por decir algo. Sí, mira, 70. Y aquí lo vendí en 100. En 100. ¿Ves? Lo que me va a grabar ahí es la diferencia. La base fiscal son 100, la contabilidad son 70. Y lo que tú dices, sí, claro. ¿Hasta cuándo me lo va a grabar? Hasta el momento de la venta. Porque es que yo lo tenía en 70 y yo lo vendí en 100. ¿Ves? Entonces, Sí, ahí... o sea, la inquietud es si al momento de reconocer el impuesto diferido, si ya yo sé que, digamos que, supongamos que es un terreno y que ya sé que lo tengo hace más de 2 años. Entonces, digamos que cuando yo estoy determinando el impuesto diferido, para contabilizar el impuesto diferido, se supone que la tarifa que uno debería aplicar es a la tarifa a la que se espera que, digamos que, a la tarifa en la que se espera que se va a revertir la diferencia temporaria. Correcto. Entonces, en ese caso, yo, pues tratándose de un terreno que ya sé que lo tengo más de 2 años, yo debería generar el impuesto diferido al 10 y no al 31. ¿Es así o estoy equivocado? Correcto, no, sí, si tú lo vas a tener, sí, si tú lo vas a tener para la venta y está dentro de la planeación tributaria venderlo, claro, tú lo vas a tener al 10, porque vas a pagar por una ganancia ocasional del 10, no del 31, ni del 32, ni bueno, la tarifa que tenga, bueno. Okay. Sí, claro, ahí tienes razón. Ok, Gracias. Bueno. Perfecto. Escenario 4, ¿quién me ayuda con el escenario 4? No, pero uno solo, es que todos al tiempo no. Uno solito. Doctor Germán, ahí se generaría, por ser una propiedad planta de equipo y tener el mayor valor en la NIF que la base fiscal, diría que es un pasivo. El momento en que se venda sería por pagar. Un pasivo, bueno, entonces analicémoslo. La base fiscal es menor que la base contable, ¿de acuerdo? La base fiscal fiscal sí, es menor, ¿cierto? es mayor. La Fiscal base, es mayor.
fiscal es mayor que la base contable. Entonces, yo lo que tengo ahí es que un pasivo, ¿cierto? Un pasivo, la diferencia. La diferencia, miren. ¿Ves? Entonces, ahí es un pasivo que lo vamos a someter a una tarifa del 31% y eso me va a dar un impuesto diferido de lo que diga acá, de 6.200.000. ¿Estamos? Sí, y ahí se ve que, como decía la compañera anterior, pues en esta parte sí se ve como un activo que tiene todas sus características de ser depreciable, por lo tanto se ve que es un equipo o algo así. Pues le da como una lógica. En cambio, como ella dice, en la parte en la anterior se ve más bien como una especie de un activo inmueble. Entonces, pues, si tiene más de 2 años, aplicaría el 10%. Sí. Sí, puede ser. Aquí lo podemos también dejar a un 10%, siempre y cuando, pues, dentro de la planeación tributaria esté la ganancia ocasional, que me voy a tener. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el siguiente? Por favor, otra persona. Otro compañero que me ayude ahí. Tranquilos, no hay problema si nos equivocamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, en este caso tenemos un pasivo, ¿cierto? Es un pasivo que tiene una base fiscal de 80 millones y tiene un saldo contable de 20 millones. Es decir, el pasivo fiscal es mayor que el contable. En ese caso se genera una diferencia temporaria activa. Bueno, bien, analicemos, porque aquí ya nos cambia la cosa. Ah, Sí. porque están provisionados. Una provisión, mira, una provisión es una cuenta del pasivo, ¿verdad? Una provisión. Y nos dice que en la provisión, en la base contable es inferior a la base fiscal. La base contable tiene 20, la base fiscal tiene 80. ¿De acuerdo? O sea, eso nos da activo o pasivo, fue que me dijiste. Activo. Activo. ¿Estará correcto eso? Debe ser pasiva, ¿Por qué debe ser pasiva? porque la base fiscal en los pasivos la base fiscal es mayor. La base fiscal en los pasivos. La base fiscal, sí, compararlo la base fiscal con la base contable y siendo un pasivo, la base fiscal es mayor y generaría una diferencia pasiva. No, al revés. Cuando en el pasivo, cuando el valor contable es mayor que la base fiscal, se genera una diferencia activa. Aquí tenemos la diferencia, mira, es una cuenta del pasivo, porque las provisiones son del pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Sí, así es, la base contable es 20, la base contable es 20 y la base fiscal es 80. Es decir, la base fiscal es mayor que la base contable. Por lo tanto, si la base fiscal, perdón, es mayor que la contable, me da una diferencia pasiva. Pasiva. Sí, es pasiva, pasiva. Así es pasiva. Es lo contrario de las anteriores, mira. Porque estas cuentas eran del activo. Ahora estamos analizando cuentas del pasivo, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.
Otra persona que me ayude con el escenario 6. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joana. Joana, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, entonces estamos ante un pasivo, ingresos recibidos por anticipado. Entonces me dice que la base contable es mayor a la base fiscal. Entonces la diferencia sería activa. Menor. Bien, la diferencia es activa, activa precisamente, y vamos a tener un impuesto diferido del 31% para el año siguiente. Porque es una cuenta del pasivo, como bien tú lo dijiste, un ingreso recibido por anticipado, la base contable es mayor que la base fiscal, eso nos da un impuesto diferido activo, una diferencia. Muy bien. Escenario 7, ¿quién me ayuda? Otra persona. Muchas gracias, Joana. Hola, creo que es la misma, es una diferencia activa de 20 millones, Sí, es la parecida a la misma. anterior. Es una diferencia similar, es una diferencia activa. Muy bien. ¿Eh? Entonces, aquí le aplicamos el 31% para el año siguiente, ¿cierto? Miramos cuánto nos da y listo. Muy bien. Bueno, escenario 8. ¿Quién me ayuda con el escenario 8? Doctor, ese correspondía, ese costo, naturaleza de, pues digo yo que de pronto, como es mayor el NIC a la base fiscal, sería un impuesto activo. Bueno, vamos a analizar. Como son unos gastos preoperativos, ¿cierto? De investigación y desarrollo, todo esto va a unos gastos de preoperación, todos los costos y gastos preoperativos, pues estos están en las cuentas del activo, exactamente. Entonces, cuando yo tengo un activo que es mayor que la base fiscal, pues, ¿qué vamos a tener? ¿Una diferencia activa o una diferencia pasiva que me va a afectar el impuesto diferido? Pasiva. Bien, entonces, miremos, cuando la diferencia del activo en la contabilidad es mayor que la diferencia del pasivo, es una diferencia ¿qué? Pasiva, ¿cierto? Sí, así. Y le aplicamos la tarifa. Bien. Bien, ¿quién me colabora con este último? Ya estamos llegando a lo último. ¿Quién me colabora? Muchas gracias. Buenas tardes.
En este caso, Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, gracias. En este caso estamos trabajando con un pasivo mayor en la base contable, menor en la base fiscal. Allí tenemos una diferencia activa. Bueno, entonces bien, lo primero que hay que mirar es de qué estoy hablando, si es de un pasivo o de un activo, ¿cierto? Entonces, evidentemente es un pasivo, prestaciones sociales, la base contable es mayor que la base fiscal, por lo tanto tenemos un impuesto, una diferencia mejor, una diferencia activa. Le aplicamos la tarifa del 31 correspondiente al año siguiente y eso nos da el impuesto diferido, que el impuesto diferido va a ser 1.550.000. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más me colabora ahí? Muchas gracias, Marta. En el 10 es lo contrario, doctor. Estamos hablando de un mismo pasivo, pero tenemos una base menor en NIF y una base fiscal mayor. Entonces, estamos hablando de una diferencia pasiva. De una diferencia pasiva. Correcto. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar, es una cuenta del pasivo. Mi base contable es menor a mi base fiscal. Por lo tanto, voy a tener una diferencia pasiva. ¿De acuerdo? A una tarifa del 31. Y vamos a tener un impuesto diferido que me va a afectar en 24 millones de pesos. Ahora, la tarea, si deciden aceptarla, y el reto, si deciden aceptarlo, bueno, en 5 minutos salimos a un pequeño receso de 15. Entonces, ¿cuál es? Es hallar el impuesto, si es un impuesto diferido activo o pasivo. Es decir, ustedes suman todo lo activo, vamos a mirar acá, activo, impuesto diferido activo, impuesto diferido pasivo, ¿de acuerdo? Impuesto diferido activo, impuesto diferido pasivo, y me dan cuál es el valor acá, ¿vale? Me dicen cuánto cuesta cada uno y la diferencia si es activo o pasivo. Y miramos a ver cómo lo vamos a llevar al balance, ¿de acuerdo? Entonces, analicemos los 5 minuticos, salimos al pequeño receso y cuando regresemos, pues ya vamos a tener una claridad mucho más amplia sobre este tema del impuesto diferido pasivo o el impuesto diferido activo. No sé si hay diferencias o todavía alguien está perdidito por aquí con esto. Cuénteme a ver. ¿Podría por favor subirlo para poder... Claro que sí. Ahí los dejo desde el primer escenario. La idea era que fueran copiando, ¿no? Tuvieran tenido todos los datos de los 10 casos. Voy a bajarlo despacio para que los tomen. Bueno.
Bueno, ya movimos los 10 casos. Vamos entonces a un pequeño receso y cuando regresemos lo analizamos a ver cómo nos salió, si un impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo. ¿De acuerdo? Bueno, bien, vamos a retomar entonces. Entonces, ¿cómo nos fue? Cuénteme. ¿Cuánto nos dio y cómo nos dio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en los impuestos activos da 78 millones y en los impuestos pasivos da 210 millones. Eso nos arroja una diferencia temporaria de 132 millones y aplicándole el impuesto nos daría una tarifa de 40 millones 920 mil pesos. Muy bien, muy bien. Leida, muchas gracias, muy amable. Qué bien. Bueno, profe. Entonces, bueno, ¿qué nos indica esto? Pues que ya determinamos el impuesto diferido, ¿verdad? Lo que tenemos acá, permítanme un momento, comparto con ustedes. Bien, entonces creo que ya lo estamos viendo. Y bien, así como lo dijo Jorleida, precisamente ese es el valor que estamos analizando, 49.20. Ese es el valor del impuesto diferido, exactamente ese es el impuesto diferido, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces lo vamos a cortar aquí, lo vamos a pegar. Listo. Y tenemos una diferencia de 132 millones, tal como nos lo dijiste, ¿cierto? Y es una diferencia ¿de qué? Una diferencia pasiva. ¿De acuerdo? Una diferencia pasiva, la cual vamos a someter en su totalidad a un 31% de tarifa y eso nos va a dar el impuesto diferido que nos comentaste, los 49.20. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ahora, eso es lo que vamos a contabilizar, ¿cierto? Es lo que va a aparecer allá en la contabilidad. Por eso es que uno se da cuenta si efectivamente los estados financieros están o no bajo norma internacional. Porque de una u otra manera uno se da cuenta si está o no está con el impuesto diferido. Y por muy pequeña la empresa que sea, pues yo me imagino que tendrá algo de impuesto diferido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar. Entonces, si la diferencia nos da, porque nos puede dar activa o pasiva, ¿cierto? Una diferencia nos puede dar activo o nos puede dar pasivo. ¿Cómo contabilizaríamos esta diferencia? Esta diferencia es pasiva. Miren, nos dio una diferencia pasiva de 49.20 el impuesto diferido. ¿De acuerdo? Este es el impuesto diferido. Eso nos dio 49.20. Pero ¿cómo lo contabilizaríamos? ¿Y cómo contabilizaríamos ese impuesto diferido si fuera activo? ¿Quién me ayuda? No importa que nos equivoquemos, tranquilos. Sería a una 17. A una cuenta 17.
Sí. Contra el gasto 54. Contra el gasto 54. Bueno, miremos y analicemos en qué caso yo afecto una cuenta 17, ¿cierto? Puede ser una 1710, la subcuenta que ustedes manejen allá, y una 5405, ¿sí? La que ustedes manejen allá en sus empresas. Bueno, pero si esa es, digamos, vamos a analizar ahorita ese punto de vista, pero si digamos fuera lo contrario, fuera un activo, ¿cómo contabilizaríamos eso? Bueno, vamos a tener dos posibilidades. Esta, bueno, esta pues va a ser débito, ¿cierto? Esa diferencia que nosotros colocamos aquí, una diferencia débito, ¿sí? Cuando la diferencia es débito, o cuando la diferencia es crédito, ¿de acuerdo? Cuando es crédito, bueno, pues vamos a afectar una cuenta 5405, ¿cierto? O pueden haber dos, ¿cierto? Que las afectamos al crédito. O puede ser una cuenta 2404 o puede ser una cuenta 2725. Cualquiera de las dos son válidas, ¿de acuerdo? Porque ambos son impuestos diferidos. Es que uno maneja impuestos, gravámenes y tasas, y pues el otro sencillamente va a manejar la 27, va a manejar impuesto de renta diferido débito, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Para este caso, entonces, como es un pasivo, ¿cierto? Es un pasivo. Entonces, nosotros vamos a contabilizar este caso porque nos dio fue pasivo, o sea, las cuentas del pasivo que son de naturaleza crédito. Entonces, contabilizaríamos allá los valores, ¿cierto? Y los débitos en otro lado. Entonces, supongamos que aquí la cuenta, aquí traemos este dato al débito y crédito. Eso no ha cambiado. Bajo norma internacional, eso sigue igual. Crédito. Entonces, la contrapartida, miren. Listo. ¿Estamos? Así sería nuestra contrapartida, así sería nuestra contabilización, que nos gusta a todos, ¿de acuerdo? Débito y crédito. Permítanme un momento. Cerramos aquí estas cuentas. Listo. Perfecto. El crédito igual y listo. Ahora se me ocurre a mí, como buen profesor, se me ocurre a mí, ¿no? Se me ocurre a mí. Que hicimos lo mismo, pero al año siguiente, o sea, ya estamos en el 2021. Hicimos lo mismo. Esto es para el 2020, ¿listo? Y así aparecerá ya, 2020. Pero sucede que el impuesto diferido del 2021, al cierre del 2021, nos dio, digamos, 62 millones. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos, mis queridos doctores? ¿Qué hacemos? ¿Cómo contabilizamos eso? ¿Débito o crédito? El débito, igual, débito. Hay que restar el del año 2020 con el 2021 para sacar la diferencia y contabilizar la diferencia que hace falta del impuesto diferido. La diferencia, sí señor, así es. Así es. Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Entonces, la diferencia, digamos que ya hicimos el mismo proceso, que para el año 2020 nos dio los 40, ¿de acuerdo? Pero para el año 21 nos dio 62 millones. Para el año 20 no es 40, pero para 60. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos va a ser esta. ¿Listo?
¿Y cuál es esa diferencia? Pues nos dice que la diferencia son 21 millones de pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el año siguiente? ¿Qué vamos a hacer en el año siguiente? Vamos a tomar esto mismo, porque sigue siendo igual. ¿Sí? Sigue siendo igual. Pero debemos llegar ¿a qué? A 62. Porque eso fue lo que nos dijo el impuesto diferido. Entonces yo sumo más los 40 que traía y le adiciono los 21,080. ¿Ven? Ahí me da los 62. ¿Ven? Yo no debo contabilizar 62, porque si contabilizo los 62, esa cuenta es una cuenta corriente y sucede que me va a llegar esa 100 y algo de millones, cuando no puede ser 100 y algo, debe ser 62. Que es lo mismo que deben de analizar qué saldo traen al 2019 para tener en cuenta con el saldo que le dieron ahí. Claro, Doc, usted tiene razón. Digamos que vamos a contabilizar 2020. Pero digamos también, bueno, este es un ejemplo que colocamos aquí, ¿cierto? Pero digamos que traíamos, no sé, 30 millones en el 2019. Traíamos 30 millones de impuesto diferido. Y el nuevo impuesto diferido calculado nos dice 49,20. Pues no vamos a contabilizar los 49,20, sino vamos a contabilizar nada más 10,920. Con eso, los 30 que traíamos del 2019 más los 10 de este año nos da el saldo que me dice una vez analizado y depurado el estado de situación financiera. No sé si me he hecho entender o si nos hemos hecho entender, porque varios compañeros pues han participado muy amablemente. Podría repetir porque realmente no entendí. Bueno, tranquila, Adela, no hay problema. Yo hablaba que cada año debemos analizar cómo nos da ese resultado. En el año que estamos haciendo es 2020, por decir algo, ¿sí? Pero uno de sus compañeros me dijo, oiga, venga, toca contabilizar 2019, ¿sí? Entonces, digamos que el 2019 traíamos estas cuentas, pero traíamos 30 millones. ¿De acuerdo? 30 millones. Esto es 2019. 2019. ¿Listo? Una vez calculamos el impuesto diferido, que lo calculamos hoy, para el 2020, me dijo, el impuesto diferido es de 49,20. Entonces, si yo soy juicioso, ¿yo qué contabilizaría? Yo contabilizaría nada más 10,920,000. ¿Para qué 10,920 nomás? Ustedes dirán, pero está loco. No, no estoy loco. Es que si yo sumo los 40, los 30 millones, más los 10,920, se me fue un cerito acá, más los 10,920, pues ¿cuánto me va a dar eso? Eso me va a dar los 40,920, ¿sí? Los 40,920. Más iguales. ¿Y por qué sumas iguales? Pues es el saldo que tengo ¿a cuándo? Al 2020. Entonces, en el 2019 traemos una diferencia, un valor allí establecido por un valor X, ¿cierto? Un valor X allí que no conocíamos. Calculamos nuestro valor, evidentemente nosotros calculamos ya un valor para el 2020. Pero nos dice, el saldo debe ser 49,20, su impuesto diferido debe ser 49,20. Ah, bueno, como yo traía 30, yo solamente le voy a adicionar la diferencia para que me dé al final de mi año 49,20. ¿De acuerdo? No sé si me hice entender. Sí, señor, gracias. Ah, bien. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, y entonces en el formato 2516, ¿cómo hacemos eso? Ya lo miramos, tranquilo, no hay problema. Allá va a aparecer 49,20, no se preocupen, allá va a aparecer 49,20. Pero lo importante es que lo que esté allá esté contabilizado. Porque recuerden que el formato 2516 es un anexo a la declaración de renta. Y lo hacíamos también con el año 2021, ¿cierto? Decíamos, bueno, y en el 2021 pueda que
sea mayor o que sea otra diferencia. ¿Cómo quedaría? Entonces, igual, miren, dijimos, es que es 62 millones. 62 millones. Entonces, como ya traemos 40, le adicionamos 32. Mire, la diferencia. 21,080 creo que era. La diferencia acá. 21,080. Entre un año y otro. ¿Para qué? Para que al final me dé mis 62 millones. Vamos a mirar. Entonces yo digo, los 40 que traía del año anterior más la diferencia, eso me da 62 millones. ¿Verdad? ¿Sí? Aquí igual. Sumo y me tiene que dar los 62. Y así año a año. Lo que les quiero decir es que yo no puedo contabilizar, oído mis doctores, la cifra total que me da en el año el impuesto diferido, porque es que esa cifra me está arrastrando valores del año inmediatamente anterior, ¿ven? Porque precisamente el balance, ¿qué es? El balance también viene acumulado de varios años. Ahí está en la propiedad planta de equipos el que se compró, digamos, hace 3 años, 4 años, la maquinaria que se compró hace 5, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, este impuesto diferido también viene de esta manera. Lo debo contabilizar así año tras año, 2019, 2020, 2021. La idea, ¿cuál es? Llegar a lo que me da mi impuesto diferido determinado, activo o pasivo. Pueda que salga menor, pueda que salga más bajito, pueda que salga ya no 62, sino, por ejemplo, al año siguiente me dice 50. Caramba, 50. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues la operación inversa, ¿cierto? La operación inversa. Entonces, digamos que en el 22, ya vamos para el 22 que volamos, vean, 2022, ¿sí? ¿Yo cuánto debo contabilizar? Me dice, no, pero es que aquí le tiene que dar 50 millones a usted. El impuesto diferido me dio 50 millones. Bueno, vamos a contabilizar esos 50. Miren que ya no estamos sumando, vamos a restarle. Entonces, traíamos un saldo de ¿qué? De 62 millones, ¿cierto? Entonces, ¿le restamos cuánto? Lo coloco de naturaleza, en el crédito, bueno, coloquemos acá. Acá, un crédito entre 50 y 60, ¿cuánto es la diferencia? 12 millones, ¿cierto? Entonces yo digo, más este, menos este, 12 millones. ¿Ven? Y acá, esta cuenta 54, la debito por la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, le quito aquí y le quito aquí. Bueno, se lo quito aquí igual. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Pues yo digo, ojo, eso no me da 62 millones. Esto me da 62 millones menos el crédito que tengo acá de esa cuenta. $50 y el saldo que tengo acá menos la contrapartida de esa cuenta. Ahí está, me da 50 millones. O sea, ¿cuál es el objetivo que les estoy diciendo? Ustedes tienen que analizar precisamente eso, que sea débito o crédito, que me... Doctor Germán. Habla. Uy, qué pena con ustedes que se cayó el internet. Pero bueno, entonces no sé si hay preguntas. Ustedes
¿Tienen alguna inquietud? Puede proyectar nuevamente el archivo. Bueno, aquí ya está nuevamente la proyección. Doctor, ahí hay también, por ejemplo, en el caso del ejemplo que usted quería seguir, en caso de por llegado la contabilidad, se voltean las cosas y da otra naturaleza débito, el impuesto diferido, pues entonces ahí se cancelaría prácticamente, si el mayor es mucho más alto, se cancelaría la cuenta 17 completa y sí sería la cuenta 24. Correcto, doctor, así es. Hasta que no termine, hasta que no se desvanezca el saldo de esa cuenta 17, yo no la puedo volver a tocar. Entonces, cada vez que se desvanezca, la voy afectando. Si se desvanece, queda en cero, ahí sí voy a afectar la cuenta 24 o la cuenta 27, porque empieza a tener otra naturaleza, que es la naturaleza crédito, esa cuenta. Sí, señor, muy bien. Profe, buenas tardes. ¿Su merced cómo está? Muy bien, gracias. Cuenta. Profe, el arrastre de saldo sí me quedó claro. Lo que de pronto no tengo claro es que el impuesto diferido que dio fue un impuesto pasivo. Entonces estoy como confundida porque lo contabilizó en la 17, pensé que era en la 27. Sí, claro. ¿Qué sucede? Mira, sucede que hay que analizar cuándo es débito y cuándo es crédito, ¿cierto? No necesariamente, precisamente cuando yo afecto la cuenta 54, tú te tienes que ir por esa cuenta 54. Esa cuenta 54 se llama impuesto de renta. El otro es un diferido. El otro es un diferido. La cuenta 17 es un diferido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo en cuenta si es un activo o pasivo, yo me voy por la cuenta 54. ¿Ves? 54. Entonces, ahí yo estoy mirando de qué naturaleza es. En este caso, es un impuesto diferido crédito, ¿sí? Crédito. Entonces, cuando nosotros analizamos el débito o el crédito, pues empezamos a tocar la cuenta 54. ¿Ves? Ya cuando es crédito, se me voltea la cosa. Es con lo que me decía mi compañero ahorita. Cuando ya es crédito, entonces yo me voy es por la cuenta, ya no la 17, sino ya voy a tener en cuenta ¿cuál? Voy a tener en cuenta la cuenta 54, que está aquí abajito, versus la cuenta 27 o 24, porque estoy afectando ya un impuesto diferido de otra manera bajo otros activos o pasivos y yo me estoy yendo es por la 24. Entonces, un ejemplo, yo ya no voy a tocar la cuenta 54 al crédito, sino la voy a tocar al débito, 50 millones. Y ese pasivo se me va a pasar ¿a dónde? Al crédito, ¿dónde? Ahí es como si se me volteara la cuenta, a la cuenta 24. Entonces, es esto. Ok, profe, muchas gracias. Es esto, mira, ¿sí ves? Entonces, es de esta manera que tú tienes que analizar, porque cuando ya se me acaba la cuenta, ya se me acaba el saldo de la cuenta, no es que se me acabe la cuenta, sino el saldo de la cuenta, era lo que te decía tu compañero ahorita. Yo ya dejo mi cuenta 54 quieta ahí, ¿cierto? Pero lo que voy a cambiar ya no es el débito de la cuenta 17, sino me voy al crédito de la cuenta 24. ¿Ves? Pero sí, tú tienes la razón, eso puede pasar en cualquier momento puede pasar. Es más, puede pasar de entradita, que tú calcules la primera vez el impuesto diferido y te dé de esta naturaleza, el crédito, porque el crédito siempre va a ser la contrapartida a la cuenta 54. ¿Ves? Entonces, la que va a manejar la cuenta 54 es la diferencia débito-crédito, pero la cuenta 54 va a ser una cuenta corriente en donde tú vas a afectar el débito o el crédito. Débito-crédito. Las demás son las que juegan, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas o podemos continuar con esta charlita que ya vamos finalizando y vamos ahorita a mirar el formato 2516, a decirles qué va en cada cosita, cómo se diligencia cada espacio. Finalicemos aquí la presentación para darles unos tips. Bueno, entonces, vamos ahí. Vamos entonces a analizar, ¿cierto? Vamos a analizar
algunos espacios, algunas situaciones que son las tablas y demás. Bueno, entonces, acá vamos a mirar los ABC para un cierre contable y fiscal por el año 2020. Vamos a mirar ese ABC. Entonces, dentro del ABC, ¿yo qué recomiendo? ¿Yo qué recomiendo para hacer un excelente cierre contable y fiscal? Entonces, el cierre contable consiste en cerrar las cuentas de resultados. El propósito es determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio y realizar el correcto traslado al patrimonio. Entonces, pues anteriormente le tocaba a uno hacerlo a mano. Hoy sencillamente hay sistemas que ya lo hacen hace mucho tiempo por intermedio de un mes 13 o sencillamente uno le da un comando que dice cerrar periodo grabable, cerrar año. Pero para cerrar el año contable, yo les solicito, les sugiero que ya la información esté depurada, esté analizada, esté conciliada, ¿de acuerdo? Ya cuando empezamos a mirar los estados financieros, se debe incluir la provisión del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Y la provisión del impuesto a la renta, pues, sencillamente es una obligatoriedad en donde nos dice que debemos tenerla en cuenta, que no es deducible de la renta ese gasto, porque una parte va al pasivo, allá a la provisión, y otra parte va al gasto, que esa provisión que va al gasto, ese valor que va al gasto, no es deducible de la renta, ¿de acuerdo? Y que en el pasivo, pues tampoco lo va a aceptar la DIAN. Entonces nos toca sacarlo también del pasivo. El cierre contable apoya la planeación contable y tributaria, así como la toma de decisiones por parte de los usuarios. Entonces, pues todo este proceso es para toma de decisiones, ¿no? La conciliación fiscal, una sugerencia, es que identifica las diferencias entre las mediciones contables y fiscales y elabora el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal. Determina ajustes por presunciones fiscales en cuentas de resultados, determinando los costos o gastos registrados a nivel contable si son o no son aceptados fiscalmente. Y la conciliación fiscal determina los ajustes por estimaciones en normas internacionales y en cuentas de balance que no se aceptan fiscalmente. Entonces, pues aquí les doy un paralelo entre lo contable y lo fiscal. Entonces, distinción entre ajustes en el cierre contable y fiscal. Pueden ser positivas o negativas como ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, ajustes por presunciones fiscales. Analicemos cuáles son esas presunciones fiscales. Entonces, en principio, los ajustes por presunciones fiscales afectan las cuentas del estado de resultados. Siempre, ¿cierto? Nunca se revierten, por lo que dan lugar a diferencias permanentes. Entonces, tenga usted claridad que las ajustes en el estado de resultados siempre le darán diferencias permanentes, pero las diferencias permanentes no generan impuesto diferido. Entonces, ahorita cuando veamos el formato 2516, usted ya no va a ver en el impuesto diferido ingresos, costos y gastos. No, allá lo que vamos a ver vamos a analizar es las cuentas de el activo y del pasivo, así como las analizamos hace un momento. Adicional a eso, pues dentro de los ajustes por presunciones fiscales no se reconoce a nivel contable y se lleva a la declaración del impuesto de renta y se reportan en el formato 2516. Ahora los ajustes por estimaciones. Una cosa es presunciones y otra cosa es estimaciones. Las estimaciones afectan las cuentas de balance o del estado de situación financiera, ¿de acuerdo? Esas sí me van a afectar y esas me van a generar impuesto diferido. Se revierten a futuro cuando el activo se venda o el pasivo se lleve.